de una magistral, y precisamente para que los expertos que vienen tengan la oportunidad de un diálogo más cercano, de dudas que tal vez no se pueden hacer en un foro con más gente, y que ustedes puedan aprovechar la experiencia que tienen, si manejan alguna línea de investigación parecida. Y bueno, a quienes estén aquí que quieran seguirnos en redes, la estrategia digital es #CongresoAMECIP y #AMECIPestudiantes, por si también por Twitter quieren hacer tienen preguntas, trataré de estar conectado para que, bueno, somos pocos, si no le vamos a hacer directo aquí, el profesor sabe que podemos hacer esto directo, o para quien le da pena, ahí hay unas tarjetitas y me las pasan ahí para cualquier duda que tengan. Y bueno, ahora presento al doctor Lawrence Whitehead. Él es investigador de la Universidad de Oxford. Ha publicado libros sobre América Latina, democratización. Uno de los últimos, en 2017, es sobre democracia directa en el siglo XXI. También en algunos papers que ha publicado están promoción internacional de la democracia, y Losing the Force, The Dark Side of Democratization After Iraq. Y también un libro que se llama Liberal Democracies, Territorial Variations in Federal Democracies. Y eso vale la pena porque tiene su sección sobre México y su énfasis es sobre las dimensiones subnacionales de la democratización. Eso salió muy recientemente. Y también, pues, a partir del libro, está participando con el proyecto de Pipa Norris, que estuvo en estos días en Flaxo. Bueno, vamos a ir adaptando a hablar con el profesor de acuerdo a las necesidades que ustedes vayan teniendo, entonces por eso es importante que nos hagan llegar las preguntas. Primero empezaría con un contexto internacional y la crisis de representación que hay, que muchos le han dado explicaciones, que está la explicación rentista con estudios como los de Pérez Liñán, y plantea la paradoja del progreso intolerante, le llama. Están también algunas explicaciones en cuanto a cuestiones identitarias y la pérdida de marca de los partidos políticos. También alguna vez encontré en una entrevista que hablaba de precisamente suscrito a la explicación rentista de que la crisis del 2018 es parte también de esta crisis de representación. Entonces me gustaría que nos diera una actualización de lo que piensa acerca de esta crisis general internacional que se está dando. En la ponencia magistral de esta tarde voy a hablar de mis ideas que tocan todos estos temas en relación con los desafíos de la democratización en el siglo XXI. Realmente hay un contraste marcado entre las expectativas de los años 90, por ejemplo, y las realidades que estamos enfrentando en este momento. Y hay que explicar el porqué de estos contrastes. Para mí, yo empezaría con la observación de que las expectativas iniciales eran falsas. Y eso tiene mucho que ver con la decepción que vino después, ¿no? Había fin de la historia, había el universalismo liberal democrático, por supuesto que solo hay los países que ya han llegado y los países que están llegando al mismo destino, pero con más atraso. Y eso era una visión ideológica, artificial, estimulado por el fin de la Guerra Fría, ilusorio, yo diría un poco hubrístico.
de los países como Estados Unidos, etcétera, que habían ganado la Guerra Fría, pero con eso deberían estar conscientes de todas las consecuencias más difíciles, que no sería simplemente la exportación y la generalización de su modelo. Usted había mencionado varios aspectos. No quiero repetir ahora, porque mi ambición aquí es hablar un poco más de México y no tanto del mundo, ¿no? Pero porque por la tarde voy a hablar del mundo y no voy a hablar mucho de México, porque en público es mejor que un extranjero que acaba de llegar no opina demasiado sobre la política interna de su país. Pero en este contexto más informal, donde estamos intercambiando ideas, podemos pasar rápidamente a México. Pero antes de hacer eso, tocando los temas que has mencionado, entre las razones, es un cambio con muchas dimensiones que hay que explicar, entre las razones por el cambio de 2000 hasta 2017, por ejemplo, en el mundo, una cosa es que varios de los países que supuestamente deberían aprender a imitar el modelo, yo diría, liberal anglosajona, estaban como Rusia, estaban bajo el gobierno de Yeltsin, alarmado, desorientado, no sabían qué futuro podría haber la Rusia, y hicieron un esfuerzo, pero débil, de imitar lo dictado desde afuera. Con la llegada de Putin, lo normal de la historia de Rusia, el orgullo nacional y el sentido de cómo funciona la política en un país como Rusia, etc., todo eso se reestableció lentamente, y Putin representa también una cosa interesante: los autoritarios, si tú quieres, los dirigentes internacionales que no querían ir en la línea de la pinta historia, habían empezado desorientado por el éxito en los años 90 de la posición democratizadora liberal, pero tardaron en aprender y adaptarse a esta nueva situación. Y en realidad, los países como Estados Unidos y Gran Bretaña, etcétera, que estaban empujando en esta dirección, sufrieron errores y ilusiones y no aprendieron nada, ni autocrítica de su propio sistema, ni análisis realista de lo que estaba pasando en los países receptores del impulso democrático. Al otro lado, los amenazados por el avance democrático, tal como Putin, tal como el Partido Comunista Chino, tal como, por ejemplo, también los iraníes, etc., tuvieron que aprender rápidamente porque su situación era vulnerable. Parecía que cada uno estaría aislado, estaba acorralado por una ola internacional, y tardaron en responder. Para responder, tenían que estudiar con mucho cuidado qué es lo que están haciendo en realidad estos países avanzados, estos países democráticos. ¿Cómo podemos resistir lo que están haciendo? ¿Y cómo podemos apropiar para nuestros propios fines lo que están haciendo? Si tomamos el caso de Rusia, brevemente, yo no estoy defendiendo a Putin, estoy simplemente explicando desde Moscú cómo parece la cosa. Desde el punto de vista de Moscú, los países occidentales se aprovecharon de la debilidad, del colapso de la Unión Soviética, de la desorientación y de la fragilidad de nuestras instituciones y de la falta de dirección de nuestros dirigentes. Entonces, había que reestablecer
una capacidad y un orgullo nacional. Y para hacer eso, ¿qué estaban haciendo? La comunidad, por ejemplo, estaba intrometiéndose en nuestras elecciones a través de National Endowment for Democracy y Soros Foundation y los ONGs, etc., para estimular partidos liberales electorales que no eran, desde el punto de vista de Putin, no eran realmente expresiva de la realidad rusa, pero era imitador, buscando el apoyo internacional para amenazar la estabilidad y la dirección de la nación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a estudiar cómo hacen eso los países occidentales y vas a aprender a hacer lo mismo a ellos. Eso de la intromisión, por ejemplo, de los rusos en la elección de Estados Unidos probablemente tiene razón y tiene justificación desde el punto de vista de Putin, ¿no? Que ustedes, yo no empecé con eso, ustedes estaban haciendo eso en las elecciones de 2004, 2008, etc. Ahora vas a aprender cómo es. Nosotros tenemos, ustedes tienen preferencias, quiénes deben gobernar. Tiene que ser Yeltsin y no debe ser Zygansky, etc. Bueno, nosotros tenemos preferencias también. Si ustedes pueden entrometerse, nosotros podemos resistir la intromisión y podemos imitar y adaptarnos con tecnología. Porque hay que reconocer que Putin no es Unión Soviética, es un modelo híbrido. Hay elecciones, hay partidos políticos, hay incluso un cierto margen de prensa. No quiero exagerar, pero hay variación regional dentro de la grande masa que es Rusia, entre zonas totalmente controladas, ustedes saben cómo es eso, y otras zonas mucho más liberales, ¿no? San Petersburg tiene más que ver con el DF y los Urales tienen más que ver con Chiapas, digamos, ¿no? Entonces, y la otra cosa que hay en el caso ruso, pero estoy citando simplemente para ilustrar la idea, la otra cosa en el caso ruso es que desde el punto de vista de los rusos, somos uno de los grandes poderes, uno de los 5 poderes de las Naciones Unidas del Consejo de Seguridad. Tenemos nuestro poder militar y nuclear, no somos rule takers, somos rule makers. No sé exactamente cómo hacer esta distinción en español. Los que hacen las reglas y los que reciben las reglas. Entonces, los rusos de ninguna manera van a aceptar la idea de que van a recibir las reglas de los demás. Pero encuentran que, por ejemplo, OTAN empieza a decir, bueno, en Georgia o en Ucrania, no importa los intereses nacionales y la relación que ustedes han tenido con estos países. Hay corrientes liberales más fuertes en Georgia que en Moscú, entonces vamos a promover una revolución democrática en Georgia y vamos a invitar a Georgia a aliarse con OTAN contra los intereses y la seguridad de Rusia. Entonces, de nuevo, aprendiendo lo que, según ellos, han hecho el Occidente en Georgia, ellos dicen que bueno, eso no se va a repetir en Ucrania. Y vamos a enseñarlo cómo es, porque ahora vamos a apoyar tendencias antidemocráticas en Polonia o en Turquía. Vamos a ver cómo les gusta que nosotros nos metemos en tu zona, como tú has metido en nuestra zona de influencia. Puedo expandir, pero eso es un aspecto. The Dark Side of Democratization, el artículo que usted cité, tiene que ver con el caso de Irak, que desde mi punto de vista era un
el ejemplo más extremo de la visión hubrística de los países democráticos y que fracasó estrepitosamente. Y las consecuencias del fracaso, del contraste entre la ideología liberal democrática y la realidad vivida por la gente de Irak ha sido tan poderoso que incluso ha creado problemas internos para los países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etc. Así que ha planteado dudas en las democracias, pero también ha mostrado que esta visión de George Bush y de Tony Blair era totalmente contraproducente y que por esta razón hay que buscar otras maneras, no se puede simplemente seguir la pista del fin de la historia. Y también, bueno, en este tema, lo he expuesto siguiendo la democratización, o lo que en México conocemos como los estudios de transición de la democracia, ha mencionado que usted opta más por llamar viabilidad de las democracias y no consolidación, sí, en este sentido de la institucionalidad y cómo hay varios aspectos a eso, ¿no? Uno de los... era un gran libro, no estoy diciendo que no, pero en los años 80, O'Donnell, Schmitt y yo habíamos hecho la literatura sobre la transición. En los años 90 se preguntó, entonces después de la transición, ¿qué es lo que viene? Y según Lindsay Steffen, otros también, lo que debería venir es la consolidación. Y en algunos casos, no es totalmente absurdo decir eso. Lindsay estaba muy influenciado por el caso de España, por supuesto. España parece un ejemplo bueno. Y es un debate más amplio. Pero el problema del modelo de la consolidación es que era un poco teleológico, que uno sabe cómo tiene que ser el resultado final. Entonces la pregunta simplemente es, ¿quiénes están activando los pasos intermediarios inevitables para pasar de la transición a la consolidación? Yo estuve en aquel entonces trabajando sobre Bolivia, y en aquel entonces el presidente de Bolivia era Sánchez de Lozada. Y Sánchez de Lozada estaba haciendo prácticamente todo lo que dice el texto de Lindsay Steffen para la consolidación de la democracia liberal, etc., su modelo, en Bolivia. Lo que me llamó la atención es que el pobre Sánchez de Lozada nunca pudo ganar más que 25% del voto. Ese era un pequeño detalle. Su modelo era, su idea era, Bolivia, que siempre había quedado atrás, va a aparecer como el país más avanzado, más intensamente democratizador de América del Sur. Eso era su visión. Y para hacer eso, voy a hacer todo lo que dicen los politólogos que hay que hacer. Pero en la opinión pública de Bolivia, por muchas razones que podemos describir, que tiene que ver con la revolución, la reforma agraria, la desigualdad, el indigenismo, los movimientos sociales, toda la realidad de Bolivia no se encuadraba en un modelo abstracto, individualista, de mercadeo, de ciudadanía individualizada, legalizada. Tomamos el caso de ciudadanía. Es muy extremo en el caso de Bolivia. Un ciudadano es una persona, bueno, en cierto sentido es alguien que vive en una ciudad, porque fuera de la ciudad son otras realidades, ¿no?, en Bolivia. Pero supuestamente en la Constitución democrática, cualquier persona que nace en el territorio boliviano tiene los derechos fundamentales ciudadanos de la Constitución. Entonces, ¿cómo es que se puede activar estos derechos escritos por la Constitución? Los abogados de La Paz y Sucre
pueden ayudar a una capa restringida, digamos 10% de la población, que está muy metido, que dominan el idioma español escrito, que están acostumbrados a manejar bien relaciones con la burocracia, etc., para tener sus derechos ciudadanos. Ahora, si tú vas a la Amazonas y tú quieres traer esta idea de participación y de cambio que viene con la democratización al pueblo de Beni, conozco a algunas personas que hacen eso, nuevos jóvenes abogados que van en canoa, ¿no? Y llegan después de 3 días por canoa a una aldea al lado del río donde no hay ninguna otra manera de comunicarse, para decir, ustedes son ciudadanos bolivianos y vamos a traer los beneficios de... Podemos repetir eso, es un ejemplo extremo. Entonces, mi idea, en base a mi conocimiento del caso boliviano, es que la consolidación no toma en cuenta todas estas realidades sociales e históricas. Y lo que hay que pensar no es que no pasa nada en Bolivia, en realidad pasa algo importante, es mucho más democrático que antes. Pero para avanzar y para estabilizarse, la democratización en Bolivia tiene que adaptarse a las realidades de este país. Mi palabra viabilidad viene de la zoología, ¿no? En las zonas tropicales es viable tener una lujuria de planta. En el desierto, solo algunos cactus son viables, ¿no? La democratización en el mundo, en Kazajstán, en Chad, en Mongolia y en Bolivia, ¿no? Tienen que reconocer cómo son las condiciones antecedentes para la democratización. Entonces, algo puede pasar, es importante, puede ser muy significativo para la gente que vive ahí, puede tener un futuro mejor para ellos, pero tiene que ser viable más que consolidado. Y después, tú sabes, vino Evo Morales, se refundó la Constitución, uno puede criticar lo que existe con Morales, pero Morales por lo menos siempre gana el apoyo de la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente piensa que el modelo de Morales tiene, o una nueva Constitución refundada, es expresión del ser boliviano, mientras que el modelo de Sánchez de Lozada era el colonialismo. Por eso viabilidad. Ya nos acercó un poco más hacia México, hacia América Latina a través de Bolivia, y también siguiendo 2 estudios recientes que acaban de salir sobre reformas electorales en América Latina del 78 al 2015, y se complementa con otro estudio de reformas a las organizaciones de partidos que también coordinó la doctora Flavia Freidenberg y Bertilde Muñoz. Como resultado de estos estudios, uno de los datos es que identificaron 250 reformas en este periodo, y una de las lecturas sería que los participantes en las contiendas electorales no terminan de apropiarse de estas reglas de juego, no terminan de entenderlas, y es lo que pasa en México, que han dicho muchos, a cada elección corresponde una reforma. Entonces no sé cuál sea su lectura de estas reformas, si este espíritu reformista no sería también contrario a que se vaya validando. El modelo de consolidación era producto de una tradición en la politología enfatizando las instituciones formales. Y las instituciones formales como el IFE, INE, etc., son muy importantes. No estoy negando la importancia de eso. El problema es que son una parte de lo que pasa, no son la totalidad. También en las sociedades, tal como Bolivia, etc., como México, hay muchas instituciones informales.
Y la realidad para estabilizar un sistema cualquiera tiene que ser un equilibrio o una relación funcional entre lo formal y lo informal. A mí me gustan mucho algunos de los trabajos de Flavia Friedenberg, que he leído. Creo que estudios sobre el apoyo electoral del PRI en Saltillo, porque ella empieza con cómo son los barrios marginales de Saltillo, qué es la vida en este barrio. Y después, en relación con eso, vienen elecciones más competitivas, viene todo lo que se sabe, que es un cambio y es importante. No es un cambio 100%, es un cambio, una acentuación de algo que siempre existió. Pero muchas de las cosas heredadas de Saltillo no han cambiado. Entonces, hay una dialéctica entre los cambios formales y las realidades informales, yo diría. Y una de las cosas, eso trae varias consecuencias. Una consecuencia es que los informales, la opinión pública no entiende estrictamente lo que no se adaptan, no han internalizado en su mentalidad las reglas que deberían internalizarse para corresponder a los modelos formales. Y además, no solo que yo individualmente no he internalizado este modelo de mi ser, es que yo creo que todos los alrededor de mí no se han internalizado. Los dirigentes políticos, los hombres de negocios, los burócratas, siguen pensando, bueno, hay que escuchar el discurso de Lorenzo Córdoba, etcétera, etcétera, pero también hay que vivir en una sociedad que conozco, ¿no? Entonces, es muy difícil para cualquier individuo decir, voy a romper con todos los demás y voy a funcionar 100% de acuerdo con este modelo teórico, porque estoy sacrificándome o estoy haciendo tonterías. La gente va a pensar que soy ingenuo. Creer literalmente que estas reglas que se van a aplicar, pero en realidad se aplican en ciertas formas hasta cierto punto para algunas personas y posiblemente con el paso del tiempo se van a extender y yo tengo que estar consciente de eso y aprovechar de eso. Pero también tengo que estar, para vivir, para sobrevivir, para adaptarse, tengo que estar consciente de la otra realidad. Stephen Levitsky y Victoria Murillo ha planteado eso de una forma, creo que muy útil, sobre la relación entre la formalidad y la informalidad. Yo no he desarrollado tanto como ellos la idea, pero mi idea es un poco una extensión de lo que acabo de decir en relación con Bolivia. Es decir, tomamos el caso de México. Ustedes pueden estar en desacuerdo, o puede ser que estoy hablando de un México que va cambiando, etc. Pero esquemáticamente yo diría que para la mitad de la población de México, las nuevas reglas, el nuevo sistema, etc., impacta mucha información, ofrece líneas de acción que son aplicables y la gente normalmente es menos costoso y más conveniente tratar de funcionar dentro de estas reglas, con una margen de incertidumbre, pero broadly así. Por otro lado, este 50% sabe que eso no es la totalidad de México, que hay dos otros grupos en México. Podemos discutir el tamaño de cada grupo, pero por un lado hay una proporción, yo diría, digamos 30% de gente para quienes
la vida de ellos no tiene mucho que ver con nada de eso. La vida de ellos sigue siendo anterior. Están excluidos. Están conscientes que no deberían estar excluidos. Quieren entrar porque hay privilegios, hay derechos, etc. Pero no saben cómo accederlo y están en posición de marginalidad, de pobreza, de aislamiento, de falta de dependencia, etc., que les impiden acceder a estos derechos. Entonces, eso significa para los 50% que más o menos están funcionando, que ¿qué relación voy a tener con estos? Es una cantidad importante de gente que podrían posiblemente en un momento dado irrumpir para convertir un sistema que es parcial a un sistema que es mucho más inclusivo, pero siendo más inclusivo. En el caso de varios países donde el populismo aparece, ¿no? Es que, por ejemplo, en Bolivia, Evo logra incorporar a la vida institucional muchos campesinos indígenas, ciudadanos urbanos también, indígenas o pobres o digamos, que no eran incluidos por el modelo de Sánchez Lozada y se sienten muy agradecidos y quieren aprovechar de estas oportunidades, pero que se presenten como una amenaza a las categorías de ciudadanos viejos, ¿no? Porque ahora los de Sánchez de Lozada, que están en la oposición en realidad, sienten, ¿cómo puedo mantener mis ventajas cuando vienen todos estos incultos, estos cholas, maleducados, esta gente que están tratando de compartir conmigo los mismos derechos que ellos no saben qué son y yo practico? Entonces eso produce tanto el populismo como una reacción contra. Eso es una parte. Pero la otra parte, que es lo que estimula a veces el éxito populista, si podemos hablar de populismo, es que no son solamente los 30% excluidos que quieren entrar. Hay otro 10%, que todo el mundo sabe que las reglas normales no se aplican a ellos. Son los intocables, son los privilegiados de siempre, ¿no? Nadie espera que ellos van a pagar sus impuestos sobre el ingreso de la misma manera como la gente normal, ¿no? Y nadie, etc. Entonces, eso produce, por el otro lado, el sentido, hay una desperfección en el modelo porque no incluye 100% de la población. Excluye muchos por el lado bajo, pero excluye también una categoría de gente muy poderosa, muy acostumbrado a tener no simplemente derechos, sino privilegios, y pueden abusar de sus privilegios a tal grado que provocan todos los demás a decir, como han hecho en Venezuela, por ejemplo, ya no. ¿No? Eso era la base del chavismo. Claro, no estoy diciendo que el resultado en Venezuela es un resultado bueno. Estoy diciendo eso es la dinámica que veo en sociedades que quieren democratizarse, pero que no pueden pasar, es decir, tardaría décadas, generaciones posiblemente, pasar de una participación parcial hacia una participación total. Y el otro aspecto que hay que señalar, si comparamos una sociedad de este tipo con una sociedad tipo Dinamarca, ¿okay? En Dinamarca todos sienten que están incluidos prácticamente y todos tienen confianza de que las reglas, si se conforman a las reglas los protegen. Entonces no hay necesidad de
ser muy activos políticamente, no hay mucha inseguridad. En el otro caso, todo el mundo, incluso los que sienten que tienen derechos, no saben si en el futuro estos derechos se van a mantener o si posiblemente puede venir, digamos, una crisis económica, un cambio partidario, etc. Y de repente los privilegios o los derechos de ciudadanía prometidos desaparecen para ellos. Entonces, no se puede decir, la política no me importa, me voy a vivir mi vida privada, voy a seguir las reglas del mercado y nada más. Hay que estar alerta, hay que organizarse políticamente, hay que dispuesto de pelear para que los en el poder no se olviden de usted. Entonces, es una dinámica política mucho más turbulenta. Bueno, y que todas estas tendencias, hasta donde vamos, también tienen que ver con las condiciones disparejas que se han creado en la democracia para acceder, para ejercer derechos políticos sobre todo, la cancha dispareja que está a favor siempre de los incumbents, y que creo es lo que ha generado mucha simpatía por reformas en contra de los partidos políticos, en contra de, muchos llaman de la política tradicional, para darle paso a los outsiders, a los independientes, en el caso de México, y que muestran claramente ejemplos como Perú. Hay otras tendencias como la Argentina con la reforma de 2008 que dio paso a las primarias. Entonces, ¿cuáles cree que sean las consecuencias de esta tendencia reformista a abrir a los outsiders, a que se traten de generar otras condiciones? Es un tema muy grande y no se puede ofrecer una solución completa para todos los países. Tal vez vale la pena subrayar algunos aspectos y después yo quiero que la gente aquí participe y podemos... Si quieren interrumpir también algo. Pero voy a decir y después vamos a... la crisis de los partidos políticos no es algo limitado a las nuevas democracias. Fíjate lo que pasa en Italia, lo que pasa, etc. ¿no? Hay toda una literatura en Europa sobre las crisis de los partidos políticos. Es evidente que hay una falta, la palabra partitocracia viene no de México, sino, o de Brasil, sino de Italia, ¿no? Y la partitocracia es algo inaceptable o rechazado por mucho de la opinión pública en muchas democracias, viejas y nuevas. Entonces, eso plantea la pregunta, ¿por qué antes, durante casi todo el siglo XX, los partidos políticos parecieron, según la mantra liberal, no puede haber democracia sin partidos políticos? Los partidos políticos eran el instrumento esencial para la expresión de las ambiciones programáticas de los electores. Y había que elegir entre partidos políticos, eso era. Vemos en el siglo XXI en el mundo, y no solamente en América Latina, no exclusivamente en Perú con Fujimori, etc., sino vemos en general que los partidos políticos no están funcionando con el mismo éxito que antes y con el mismo, en algunos casos entran en una crisis completa. Evo Morales dirigió algo llamado el movimiento al socialismo, que desestabilizó los partidos políticos anteriores. Hugo Chávez hizo lo mismo, Correa hizo lo mismo. Entonces, una posibilidad es, el movimiento 5 estrellas en Italia quiere hacer eso con la partitocracia en Italia, y UKIP quiso hacerlo en Gran Bretaña, y Le Pen quiso hacerlo en Francia, así que eso es una posibilidad. Hemos visto
Fíjate en la elección en Francia, por ejemplo, como el Partido Socialista, partido de todo el siglo XX, prácticamente se desvaneció frente a este nuevo movimiento personalizado alrededor de Macron. Entonces, por la tarde en la conferencia magistral puedo decir un poco más sobre el porqué de esta tendencia global. Yo creo que tiene mucho que ver con la tecnología de la comunicación y cómo se ha... En realidad, los partidos políticos clásicos eran para mí como los ejércitos conscriptos nacionales clásicos o la clase industrial del Fordismo, etc. Jerarquías verticales, disciplinadas, etcétera, etcétera, reflejando condiciones del siglo XX que ya no existen. Ahora es mucho más horizontal las conexiones, no se puede controlar a la gente dentro de estos silos de partidos, etc. Entonces eso es una observación más general. Y después pasando a lo que tú dices, con eso quiero escuchar a ustedes sobre el caso mexicano. El partido más clásico, verticalista, era el PRI. Después vino, bueno, en el caso mexicano tenía muchos aspectos del verticalismo, del dedazo del presidente, etc. Y hemos visto como el PRI, después del poder, se difundió un poco hacia los gobernadores. Hay todas las luchas internas, quién realmente controla el PRI, pero de todas maneras el PRI no controla la sociedad como antes, porque está en competición con un PAN, un PRD, un Morena, etc. Incluso con partidos pequeños como etc. Entonces vemos que la verticalidad va pasando hacia más dirección horizontal, con grandes problemas de coordinación que vienen de la horizontalidad, pero también abre espacios nuevos para que... y después vienen los candidatos independientes. ¿Y por qué hay este espacio? Y vienen las otras reformas electorales que tú mencionaste. Yo diría que solucionar este problema de falta de incorporación de toda la sociedad en la estructura política existente, un problema que se expresa a través de los sondeos de opinión rechazando, diciendo estamos desencantados con el sistema, etcétera, etcétera. Es evidente que los dirigentes políticos y la clase política en general tienen que alarmarse frente a estos indicios y tienen que buscar cómo podemos defendernos de esto. Parece que nuestra fuerza va disipándose. ¿Qué es lo que debemos hacer para no dejar, no importa si el partido opositor pierde apoyo, pero qué voy a hacer acerca de mi poder, ¿no? Tengo que tener confianza porque es mi vida, mi carrera, mi vida, mi futuro. Entonces, todos los, aunque pueden estar muy en desacuerdo entre ellos, todos los que son dirigentes políticos, en los congresos, en los partidos, etc., comparten un interés en invertir esta tendencia. Y todos se sienten amenazados por la pérdida de credibilidad de las instituciones democráticas políticas y buscan varias maneras de resistir. En el caso mexicano y en el caso más generalmente en América Latina, yo diría, es mucho más fácil, siendo un congresista, lanzar una nueva reforma política que hacer funcionar bien las reglas existentes, ¿no?
Entonces uno siente que estás haciendo algo activo, que la situación va a ser mejor, porque, digamos, el Distrito Federal tiene una nueva constitución, ¿no? Y con eso podemos olvidar todos los problemas diarios de gobernanza que son tan difíciles y tan decepcionantes. Podemos prometer, cuando viene la nueva constitución, todo va a ser mejor. Se sabe a ciencia cierta que esta reforma no va a ser otra reforma decepcionante y pronto vendrá una nueva ciclo de dirigentes políticos diciendo es porque no se han hecho, y después bueno, puede ser reforma electoral proporcional, puede ser candidatos independientes, puede ser más, tú sabes, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Incluso, y eso es el libro que acabamos de publicar el año pasado, una de las reformas, una de las modalidades muy populares, y creo que eso se incluye el caso de la Constitución del Distrito Federal, es añadir algunos aspectos de democracia directa, aunque el modelo básico es democracia representativa. Se siente que los representantes están alejados de los ciudadanos, hay que buscar la manera de convencer a los ciudadanos que pueden hablar directamente, entonces vamos a ofrecer, hay muchas posibilidades, un plebiscito, un sistema de petición donde se puede vetar una ley o se puede proponer una ley que no está propuesta por los políticos, si los electores firman, etc. Y estas iniciativas existen por toda América Latina. Otro aspecto que hemos estado estudiando y que es sorprendente su extensividad en el mundo, que la gente normalmente no se nota, son las iniciativas de revocación de mandato, ¿no? Es muy conocido que en Bolivia, por ejemplo, o en Venezuela, la Constitución permite la revocación del mandato del presidente a medios de su término si varias condiciones plebiscitarias están cumplidas. Lo que no se toma en cuenta tanto es que en muchos más países de lo que tú pensarías, hay mecanismos muchas veces no muy conocidos, pero existen, y cuando hay tensión, la gente puede activar este mecanismo. Como, por ejemplo, el gobernador Gray Davis en California estaba destituido por revocación de mandato en 2003. Eso era un mecanismo que había existido por un siglo, pero nadie había destituido un gobernador antes, ¿no? Y vino Arnie Schwarzenegger como reemplazante, ¿no? Estamos mostrando como equipo que eso es una tendencia muy marcada. Entonces, ves que la clase política en muchos países democráticos se siente amenazada, se siente vulnerable, busca mecanismos de reforma y de democracia directa para compensar esta situación, y es la cosa esencial que hay que saber, estas innovaciones democráticas que tienen sus aspectos positivos, etc., complican el cuadro. No es que solucionan el problema, sino que introducen nuevas contradicciones, por ejemplo, entre la lógica de legislación directa por el pueblo y legislación por el caso británico. El pueblo ha decidido que tenemos que salir de la Unión Europea. Nadie sabe qué quiere decir con eso. Es decir, eso podría significar una gama de posibilidades. La democracia directa no puede, es sí o no. No es
si en estas condiciones y con estas cualificaciones son los representantes que tienen que manejar las consecuencias, y resulta que la combinación entre democracia directa y democracia representativa produce nuevas fuentes de dificultad. Bien, ahora vamos a pasar a algún comentario que quieran hacer, una pregunta. Antes se presentan y dicen de dónde vienen y hacen la pregunta. Adelante. Arturo Sánchez, del Tecnológico de Monterrey. A mí me pareció muy interesante el asunto de la viabilidad de la democracia. Y yo provocadoramente diría que las últimas reformas mexicanas justamente son muestra de las dificultades de la viabilidad de la democracia en México. No si lo tomamos a nivel nacional, pero si nos vamos estado por estado. Por ejemplo, la ley se reformó para que el INE hiciera la distritación en cada estado de la República. Pues sí, pero en Oaxaca no se pudo, porque las diferencias culturales y los pueblos indígenas impidieron que los distritos se marcaran como el INE decía que técnicamente debía ser. En consecuencia, el tribunal inventó la importancia de consultar a los pueblos indígenas a la hora de hacer una distritación. Entonces, hubo una salida legal ante la inviabilidad de aplicar una norma. Otro ejemplo, la cuota de género. Los primeros que no quisieron cumplirla fueron los propios partidos políticos que lo votaron. Y van a tener un problema grave a la hora de aplicar en el 18 la cuota de género entre las candidaturas 50 hombres y 50 mujeres, cuando además venga el problema de la reelección posible de alcaldes o de diputados. Pues ahí va a haber un conflicto que en los partidos no encuentran salida, porque es políticamente incorrecto echar para atrás la cuota de género, pero ahora hay que impulsar la reelección. O la forma más tradicional que estaba ya desde antes. Más de la mitad de los municipios en Oaxaca se eligen por usos y costumbres, no por las reglas establecidas en la Constitución, en la ley, tanto federales como locales. Entonces, me parece muy sugerente la idea del enfoque analítico a través de la viabilidad de las reglas democráticas que de la consolidación. Porque ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Consolidar la democracia quiere decir acabar con usos y costumbres? O el caso de Quintana Roo, ¿sí? El conflicto en la división municipal de algunos municipios genera un conflicto a la hora de las elecciones, porque no sabes en dónde va a votar quién, ante qué municipio. Y esas son realidades culturales e históricas que no estamos pensando a la hora de hacer la política. Estoy de acuerdo. En el caso boliviano, donde saqué esta idea, una de las reformas más innovadoras de Sánchez de Lozada era la llamada Ley de Participación Popular, que textualmente parece muy lindo. Era un poco trasladar poderes y responsabilidades y recursos a 312 municipios bolivianos que antes habían existido como instrumentos teóricos, pero nombrados desde el centro. Lo que pasó es que en algunos casos era un gran éxito. No es que no era totalmente, pero como tú dices en el caso de Oaxaca, las fronteras de cada municipio era algo construido desde la capital con una mentalidad administrativa, podemos decir, española. Y la realidad en el terreno es que el pueblo guaraní es el pueblo guaraní, no se puede evitar eso. Tiene sus dirigentes, tiene su orgullo, tiene su propio idioma, y eso no corresponde a los municipios. Entonces, para entender lo que podría pasar, y es un problema, era un problema para Goni, pero también resulta un problema para Evo, porque incluso las reformas muy lindas hechas en la refundación de la Constitución boliviana, que
supuestamente concedió muchos privilegios a los pueblos originarios. Eso era muy lindo desde el nivel ideológico, pero después había que aplicarlo decidiendo ¿y quién construye el camino a través de este terreno? ¿Y quién tiene derecho a sacar los recursos naturales? Etcétera, etcétera, todo eso. Entonces había una desconexión muy fuerte entre las formas teóricas, legales, y las realidades vividas. Entonces, eso, ¿qué consecuencias podemos sacar desde el punto de vista de la teoría democrática? Para mí, eso no quiere decir que no se puede implementar ninguna reforma. Todas las reformas deberían estar consultadas con la gente afectada y para funcionar bien tiene que tomar en cuenta las realidades de donde se aplica. Eso es muy difícil hacer porque los mecanismos de consulta y las tradiciones, etcétera, no existen. Pero hay que aprender, es un proceso de aprendizaje. Y la otra cosa es que no hay un modelo único de democratización para todos. Que eso es el error de la consolidación, es decir, el error teleológico, que finalmente todo el mundo va a terminar funcionando como supuestamente, incluso no existe en Estados Unidos y no existe en Inglaterra, funciona un poco mejor en estas sociedades, pero no es toda la verdad, no hay donde, ni en Suiza, ni en Noruega, nadie, ¿no? Siempre hay un equilibrio entre estos modelos teóricos de gobernanza y las realidades vividas. Y para tomar un ejemplo muy candente en estos momentos, estoy metido con esos debates, hay un gran problema de si se puede democratizar cualquier país árabe. Y la realidad es que cualquier país árabe tiene una población mayoritariamente islámica. Y Islam, como palabra, significa obediencia a Dios, ¿no? Eso es su mensaje fundamental. No es que un islámico no puede ser democrático, es que hay que modificar o hay que adaptar lo que es factible como democracia a condiciones islámicas. Eso es un proceso lento, penoso, nunca con soluciones mágicas donde todos... entonces, por eso la idea de la viabilidad y el modelo biológico nos dice eso, ¿no? Sabemos que ¿qué es la viabilidad? Son especies que logran funcionar, crecer, reproducirse y florecer incluso en condiciones diferentes de otra especie. Bueno, y ahora le doy la palabra para la pregunta. Sí, Isaac Riquelme de la UNAM. Yo tengo varias preguntas, me voy a centrar con su sugerencia hacia México y me da mucho gusto que esté aquí porque cuando estudiosos del caso mexicano, pues mexicanos que se remiten solamente al estudio de este caso y no usan el método comparativo, cuando se les refuta la tesis de que la democracia mexicana se ha consolidado o se está por consolidarse y se le refuta usando su teoría de los elementos, las dimensiones internacionales de la democratización, dicen que su teoría no se aplica para México. Esa es la primera pregunta, si es realmente aplicable la teoría que plantea usted en tradiciones desde un régimen autoritario, en democratización, teoría de experiencia y en International Dimensions. La segunda es si para que haya una consolidación y una buena transición
es necesario el cambio de una constitución, que por ejemplo nosotros ya tiene 100 años, sí es necesario renovarla, más allá de hacer reformas estructurales. Y la tercera va en cuanto a metodología. Si opina usted que es propio hacer mediciones cuantitativas, que yo no tengo nada en contra de ellos, creo que la teoría de juegos y la elección racional nos ayuda para entender el proceso de democratización. Pero ¿cree usted propio hacer mediciones, por ejemplo, de calidad de la democracia antes de que exista la consolidación? O sea, porque a veces se quiere demostrar a través de cifras, a través de estadísticas, que un país ha alcanzado un alto nivel de democracia cuando aún todavía no alcanza su consolidación. Si no es mejor llamarlo así como evaluación de la transición o algún otro término que nos... no sé, eso es un... Bueno, son tres preguntas muy relevantes y muy importantes. Primero, como México no hay dos, es evidente, ¿no? Como Gran Bretaña tampoco, no hay dos. Hay muchos aspectos de los países que son de ellos. Y los que viven en este país no pueden olvidar lo que sabe de su país porque hay alguna teoría muy descontextualizada de cómo deben ser todos los países. Y en el caso de México es legítimo decir, bueno, ¿era el PRI un régimen autoritario? Tal vez, pero no era autoritario en el sentido ni totalitario soviético, ni gobierno militar, siempre tenía sus elecciones, siempre tenía un cierto debate, alternancia dentro del partido, participación de sectores populares. Entonces, no hay que desconocer lo que era México antes, porque lo que era antes es la base de lo que puede ser en el futuro, aunque posiblemente se va adaptándose. Podemos continuar con otros ejemplos, autoritarismo en todas las categorías, ¿no? Pero mi posición, lo que he estado diciendo en relación con la viabilidad, confirma, creo, desde mi punto de vista, que los mexicanos deberían, si quieren avanzar, progresar políticamente, no es necesario, o incluso es peligroso pensar, debemos olvidar todo lo que sabemos de nuestro país y agarrar un modelo externo artificial. Eso no va a funcionar y puede conducir a consecuencias muy negativas. La evolución democrática, la evolución, digamos, democrática de México tiene que basarse en las realidades mexicanas. Y con eso, los conceptos que se puede, porque México puede ser comparado con otros países, pero compara no dice identificar, es decir, compara incluye contraste, ¿no? Hay que entender en qué sentidos estamos en lo mismo y donde qué aspecto somos únicos. Y eso, para funcionar en el mundo del comparativismo, es muy importante tener los dos aspectos. Después tú dices, hay que reformar la Constitución del 19. Tengo entendido que en realidad es una Constitución muy reformada y algunas de las reformas son excelentes y otras son erróneas. Entonces, yo diría que formalmente lo que hay que hacer es seguir la pista con una constitución que tiene la capacidad de reformarse y analizar, es un proceso de consulta con la población, los aspectos donde hay posibilidades de mejoría, pero no es necesario empezar de nuevo, porque empezar de nuevo significa desestabilizar muchas cosas que prácticamente no es necesario desestabilizarlas. El problema no es que la Constitución es tan fea, el problema es que la Constitución no se aplica.
Yo creo que los esfuerzos importantes deberían ser tanto en ajustar un poco la Constitución si es necesario, pero sobre todo en hacer más eficaz la aplicación de sus principios. Y tercero, la tercera era también importante, estoy olvidando... En cuanto a la metodología. Metodología cuantitativa. Uno no debería ser contra la cuantificación, sería absurdo. Y los que quieren hacer carrera política, en ciencia política, forzosamente tienen que aprender alguna técnica. Yo lamento a veces que la tecnificación es tan intensa que no permite plantear preguntas más de fondo sobre los presupuestos, pero hay que buscar una combinación. Si tú no puedes leer la literatura porque no entiendes la cuantificación, no puedes debatir ni los presupuestos. Por otro lado, si estás bien educado en la politología, conoces no solo la cuantificación, sino también la filosofía política, la conceptualización y su aplicación concreta a la realidad sociológica, histórica. Aquí es un trabajo grande, es difícil, porque y no todos pueden hacer todo. Hay que hacer una división de trabajo entre los... Pero ninguna tendencia debe dominar a los otros. No se puede hacer estudios políticos solo a través de los expertos en el derecho, pero no se puede prescindir del derecho. No se puede solamente en base al conocimiento de la historia, pero no se puede prescindir de la historia. Lo mismo con la cuantificación. Concretamente, estás diciendo, ¿y cómo podemos medir la consolidación democrática de México en este momento, dado que, según mi punto de vista, no se ha consolidado? Bueno, eso ilustra el tema, que hay que evaluar el concepto antes de aplicar la cuantificación. Y si estás de acuerdo conmigo, tenemos que medir la viabilidad y no la consolidación. No quiere decir que no hay medición, pero quiere decir que los métodos de medición son un poco distintos y el papel de la cuantificación comparado con otros, en el caso de la viabilidad, hay que estudiar antropológicamente cómo es la sociedad. La cuantificación es un poco en contraste con esta experiencia cara a cara, digamos, face to face, con los ciudadanos. Pero no quiero estar en contra de la cuantificación. Tiene su papel. Y, por ejemplo, el lunes habíamos escuchado el trabajo de Pippa Norris y su equipo sobre la integridad electoral en México. Y había ayer una ponencia de 3 horas explicando la cuantificación, las técnicas, etcétera, etcétera. Era duro, las 3 horas de estadísticas, etcétera. Yo no digo que no hay que hacer eso. El resultado, aunque yo creo que hay que ser un poco cauteloso con el resultado, pero el resultado era significativo, útil. El resultado era que la integridad de México electoral es bueno en, digamos, 5 de las dimensiones, pero malo en 3 de las dimensiones. Eso es información que vale la pena, comparativamente. Entonces, combinando todas las 8 dimensiones, y eso de combinación, hay que decir, el método es sencillamente añadir con peso igual cada dimensión. Has hecho un tremendo trabajo para medir cada dimensión, pero después haces una cosa tan burda, ¿no?, de suponer
sin pensar por qué, que necesariamente las 8 dimensiones son cada uno independiente y de peso igual. Eso es el Bueno, supuesto. y la metodología que nos decía que si si una respuesta no está dada, si le ponen no sé, ya no se califica nada, ¿no? Lo que ayer decía Rodrigo. Y te genera contradicciones. Una medición así puede hacer decirte que, Lorenzo ha comentado estos días, que el Estado de México tiene más calidad en la democracia que otros estados. Eso era uno de los estudios que se hicieron. Pero estoy diciendo, mi posición no es que no hay que hacer eso, no es que hay que desconocer los resultados. Creo que es útil en términos generales el resultado del ejercicio, pero no hay que santificarlo. Hay que estar consciente de sus limitaciones. Científicamente, si no se puede replicar independientemente y llegar al mismo resultado, no es científico. Yo dudo que se puede replicar con otros expertos y llegar a los mismos números. Pero yo creo que en términos más o menos generales, eso nos dice, por ejemplo, que la integridad de México no es muy buena, es más o menos tan malo como la integridad electoral de los Estados Unidos, creo que es verdad, y sus deficiencias no son las deficiencias de los Estados Unidos, sino son otra cosa. Por ejemplo, crimen organizado, etc. Eso puede parecer más o menos obvio, pero no es malo hacer un esfuerzo sistemático para corroborar ideas de este tipo. Una vez que has hecho eso, has empezado la investigación, no has terminado la investigación. Después hay que utilizar estos resultados, hay que triangularlos con otros tipos de información, hay que sacar las conclusiones de eso. Bueno, y ahora le doy la palabra al chico de Ecuador, de Flax. Esta señorita creo es que había levantado antes. Okay. Sí, todavía quieres. Sí. Bueno, mi nombre es Héctor, vengo de Flaxo, de Ecuador, y plantear un poco del caso que yo estoy estudiando, que es este país, donde, bueno, como comentaban hace rato, el descrédito de los partidos llegó a niveles tan inusitados que provocó una crisis política de 10 años, una nueva constitución donde se creó un nuevo poder estatal, aparte de los clásicos ejecutivo, legislativo y judicial, encargado de promover un nuevo conjunto de derechos de participación ciudadana, ¿no? Y esta institución ha sido criticada por responder a intereses populistas, por generar una afronta contra las instituciones representativas y estatizar la participación. Pero cuando uno revisa los indicadores, los niveles de participación a nivel local al menos han ido al alza durante los últimos años, ha mejorado la credibilidad de las instituciones, incluso de los mismos partidos políticos, y bueno, hay como unos indicadores de mayor salud democrática en este país, incluso ya mucha estabilidad después de reponer 3 presidentes en 10 años. Esto a mí me ha llevado a un dilema analítico, y es, bueno, ¿de qué estamos hablando? De democratización. Se supone que la democratización sirve más para hablar de la transición, ¿no?, a la democracia, y ya estamos en un régimen de competencia electoral y libertades civiles. Entonces, bueno, calidad de la democracia, y cuando uno revisa los índices que aquí están discutiendo, Ecuador sale hasta abajo, bueno, no hasta abajo, pero en los últimos lugares, en comparación con países como México o como Chile, donde los niveles de confianza, credibilidad y de participación ciudadana están hasta abajo, y donde no hay instituciones que permitan a los ciudadanos liberar esta tensión que comentaba cuando no hay credibilidad en las élites políticas. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿cómo abordar desde el tema de la viabilidad una discusión con la calidad de la democracia, donde estas instituciones no aparecen? El presupuesto participativo, veeduría ciudadana, revocatoria de mandatos, etcétera, no aparecen, no son subsumidas a categorías, ¿no?, como la participación electoral, y esto queda con una ponderación muy pequeña. No sé si ha trabajado algo o haya diálogo en este sentido. Hay diálogo sobre este tema.
Hay puntos de vista contrapuestos, hay algunos que son muy procedural en su interpretación de lo que es la democracia. Creo que tu colega Simón Pachano es alguien con quien he debatido estos temas en relación con... Y si uno adopta la interpretación de Simón Pachano, el caso del Ecuador es muy negativo desde el punto de vista de la democratización, y él no quiere reconocer el otro aspecto que tú mencionas. Yo, en relación con esta literatura, yo estoy en otro campo, aunque muy respetuoso de lo importante que hacen la gente con una visión un poco más estrecha. El debate puede sintetizarse de la siguiente manera. Vamos a evaluar la calidad de la democracia con rankings, es decir, eso es el estilo, el número 1 es el Uruguay, el número 2 es Costa Rica, etc. Y hay una calidad final, un número, digamos, que sintetiza todo. O vamos a evaluar las calidades de la democracia. Incluso si se evalúan las calidades, no pueden excluir la posibilidad que todas las calidades son tan malos en Venezuela en este momento que pierde su carácter de democracia. Pero entonces, eso es debatible también, pero calidades son dimensiones múltiples, en el cual, digamos, Chile tiene Estado de Derecho muy fuerte y aplicación muy eficaz de las reglas del juego y buen sistema de auditoría. Desde el punto de vista de Pachano es lo que debe ser una democracia. Pero tiene desde otro, en relación con otras calidades, tiene, por ejemplo, una constitución impuesta por una dictadura que no se ha reformado adecuadamente, yo creo. Muchas personas... hay falta de legitimidad en Chile porque muchas personas piensan que no se ha modificado la Constitución, pero no saben cómo hacerlo o refundarlo. Y, bueno, puedo repetir. Por ejemplo, los jóvenes no votan. Al contraste con el caso del Ecuador, donde, como tú dices, durante el momento más positivo de la democracia formal institucional, prácticamente no vale, muy poca gente quería votar y en este momento muchos más ciudadanos ecuatorianos piensan que vale la pena votar. Así que esos son dos dimensiones. Entonces, en el trabajo de Molino, por ejemplo, se estudia, y él justifica, podemos discutir, pero se estudia 8 dimensiones ortogonales de la democracia. Y yo creo que eso es una mejoría comparado con un esquema numérico, 1, 2, 3, totalizando. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en una de las dimensiones, digamos, participación popular, probablemente el Ecuador sale bien y el Estado de Derecho probablemente sale mal. Al contraste, en Chile, al inverso. Entonces, vamos a decir que Chile es mejor que Ecuador, vamos a decir que Ecuador es mejor que Chile, o vamos a decir que lo que me parece más interesante y más útil, para mejorar las deficiencias en Chile, tiene que enfocar en el problema de la participación. Para mejorar la democracia, las calidades democráticas en el Ecuador, tiene que enfocar más el tema del Estado de Derecho. Eso me parece una manera de avanzar utilizando la medición, utilizando los métodos comparativos, pero ¿y qué pasa con eso? Eso significa que
cada país no es que llega de repente, pasa de una situación no democrática a una situación plenamente democrática. Es que la mayoría de los países de América Latina dan la palabra que quiero introducir, no lo he publicado todavía, pero y no estoy seguro si esta palabra existe en español, pero oscilan, ¿no? Hay oscilaciones en la ruta democrática, porque cada país tiene sus fortalezas y sus debilidades y tiene sus luchas. Y es lo que muestra Morlino, ¿no? Al fin de cuentas, cómo se van moviendo cada una de las variables. Entonces, eso es mi respuesta a tu pregunta. Y ahora, a la chica de atrás, tu nombre y de dónde vienes, por Sí, favor. maestra de Andrea Meléndez, de la Ibero Hispana. Bueno, yo quisiera, es como una reflexión o una aportación en esto, que nosotros deberíamos de, primero que nada, reconocer dentro de nuestros análisis y nuestras reflexiones que las sociedades van evolucionando constantemente de tal manera que da como resultado una democracia que también va evolucionando, de tal manera que no hay una democracia consolidada, no es posible hay democracias, hay factibilidad de la democracia, hay viabilidad de la democracia, pero no hay una democracia consolidada en tanto que las sociedades van evolucionando constantemente, hay una nueva factor que va abonando a esto, que son los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, son todos estos factores que van abonándole a que vaya, evoluciona la sociedad, cambia constantemente. Entonces, no es posible tener una democracia consolidada y estas constituciones que se dictaron hace años, siglos, no sé, y que pues finalmente tiene que irse reformando y adaptándose a cada uno de los países, a cada una de las sociedades. Es por eso, como dice el doctor, lo que es aplicable en todo el país no es aplicable en Oaxaca, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a nosotros, primero que nada, a aceptar este factor antropológico de las sociedades que evolucionan y para poder nosotros ya poder reflexionar un poquito mejor y entender lo que sucede? Creo que es fundamental nosotros los que estamos estudiando estos temas, primero que nada a partir de ese concepto de entender que es cambiante y que nunca o muy difícilmente va a ser una democracia consolidada. Bueno, estoy de acuerdo. Bueno, antes si hay otra pregunta para tomarla, para tomar dos, ajá. Ajá, adelante. Yo soy Carmen Bertaffi del Tecnológico de Monterrey y antes que hablaba de partidocracia, soy originario de Italia. Ahí se dice que dos italianos son capaces de formar tres partidos políticos y sí es cierto, por eso hay una fragmentación muy marcada. Pero luego cuando llega el movimiento de 5 estrellas, lo que hace es apoderarse de los votos de aquellos que estaban mal, el malestar general. Pero el resultado fue que la gente que llegaba luego, que llegó a ser elegida, eran personas en la mayoría de los casos que decían que odiaban la política y que no querían saber nada de política, pero finalmente estaban ahí. Lo cual implicó que tuvieron que tomar un curso de derecho constitucional para empezar, y muchas cosas, ¿no? Porque realmente eran personas un poco incompetentes y luego vieron resultados también en las alcaldías que ganaron como en Roma en particular. Pero ahora, la pregunta está más relacionada con México, porque lo que yo vi ahí en Italia con esos movimientos es un poco diferente a lo que sucede aquí en México con los candidatos independientes, que son candidatos sin partido finalmente, en la mayoría de los casos, más competentes probablemente. Pero lo que pasa es que ahora, de una parte son independientes, pero luego, sobre todo en las reparticiones proporcionales, quieren ser tratados como si fueran un partido nacional de candidatos independientes, cuando tienen una manera de ver las cosas completamente diferente. Pues hay de extremidades
ahí muy marcadas, ¿no? En la manera de ver las cosas. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo ve usted que podemos resolver el problema de los muchos candidatos independientes que podemos tener en las elecciones presidenciales, pero también en otras elecciones? Pero sobre todo, ¿cómo podemos resolver el problema cuando ellos dicen, pues sí, tenemos que ser considerados como un partido y tenemos derecho a que, no sé, en la parte proporcional sí nos den unos escaños? ¿Cómo ve este problema? Gracias. Sí, bueno, son dos preguntas importantes pero bien distintas. Rápidamente voy a tratar de contestar tuyo, después vengo para terminar, me imagino, con una pregunta muy importante de la señorita. Es verdad que Italia no es México. En general, la idea es que un fenómeno que se ve en México, en Italia, pero también más ampliamente, es que hay un rechazo frontal a lo que el pueblo piensa que son clase política, es decir, gente que ha vivido toda su vida del juego político, que no han vivido la vida normal del pueblo y que son especialistas en las técnicas electorales, partidarias, etc. Entrado muy en la disciplina del partido, etc. Y hay la búsqueda de deshacerse de políticos que de esta manera están mintiendo, nos desprecian, no responden al electorado. Eso es la idea, ¿no? Y dado el rechazo de eso, vienen varios esfuerzos para renovar la composición de los que postulan en las elecciones. Por ejemplo, no solo 5 estrellas son candidatos elegidos de una manera un poco extraña y con poca experiencia, y después encuentran que, comparado con los candidatos derrotados de los viejos partidos, tienen deficiencias porque no entienden el mínimo de los procedimientos, no saben, etc., etc. Tienen que aprender todo desde el principio, ¿no? Eso es, en toda la historia de la democracia, los partidos son así, ¿no? Vienen, es decir, el Partido Laborista Británico eran sindicalistas que no sabían nada del parlamentarismo, que tenía que ingresar, y después para ser eficaz había que promover los que eran más eficientes y podrían adaptarse a la realidad parlamentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Seguramente los priistas al principio había toda esta gente que habían peleado en la revolución, que no sabía nada de las instituciones, que había, etcétera, ¿no? Sí, que es un ciclo repetitivo. Es de esta manera que los partidos se nutren y se renovan, y los populismos son lo mismo. El presidente Macron viene de destrozar el Partido Socialista, pero tiene que tener una mayoría en el Congreso francés, y son gente elegida un poco como en 5 estrellas, sin experiencia, precisamente por no ser políticos profesionales, y tienen que adaptarse, convertirse más en profesionales políticos o no van a funcionar, ¿no? Eso es la lógica un poco repetitiva en ese sentido. En México, no sé, los partidos siguen con más peso que en algunos otros países. Los políticos profesionales son, es una capa de gente que yo creo que, empezando con su carrera universitaria, entre en la vida de política, aprenden
una disciplina y unas técnicas que son muy especializadas y que los apartan de los demás. Y se sienten un sentimiento de casta, diría yo, a consecuencia de toda esta formación que es muy bien establecido en las instituciones mexicanas y tiene sus costos y tiene su rechazo, y la consecuencia es que deben permitir candidatos independientes, pero vamos a ver lo que pasa. Hasta ahora los independientes son marginales en relación con los partidos y realmente mi manera de ver, ustedes conocen mejor que yo, México mejor que yo, mi manera de ver es que había una escuela priista de hacer la política, que era muy poderosa. Y cuando había la introducción del partido, sistema más multipartidario, resultó que los modelos priistas se generalizaban. Los partidos, el PAN, por ejemplo, era un partido testimonial, pero para ser un partido de gobierno tenía que más o menos acercarse al PRI en su formación de su gente, y etc. Que todo el mundo sabe que AMLO es, en cierto sentido, una representante de un priismo más tradicional, etc. ¿no? Y los independientes, a mi manera de ver, solo estoy hablando de lo que sé de los presidentes. Si el Bronco se postula, es priista sin disciplina partidaria, pero ¿cómo va a gobernar en Nuevo León sin utilizar estas técnicas? Si Jorge Castañeda, para citar otro ejemplo, se había postulado, había sido producto de toda la clase, la casta profesional política de México, ¿no? Es muy difícil evitar eso. En México todavía no veo la irrupción de masas no preparadas políticamente por la tradición partidaria. Tal vez eso viene al final, pero es lo que vino, por ejemplo, en la Argentina después de 2002, que se vayan todos, pero finalmente no todos pueden irse, y algunos lograban reposicionarse, etc. Y resulta que finalmente era un ciclo, no era una transformación. Creo que eso es lo que puedo decir. Señorita, quiero contestar a tu pregunta, que es muy fundamental. Quiero señalar que aunque la mayoría de mis trabajos están solo disponibles en inglés, hay un libro que se llama Democratización, Teoría y Práctica, que existe, publicado por el Fondo de Cultura Económica, donde yo, desde mi punto de vista, trato de expresar ideas bastante parecidas a las tuyas. Y empiezo con la observación que mi tema no es la democracia, es la democratización. Hay toda una literatura fantástica sobre teoría democrática. No quiero desconocer eso, pero desde el punto de vista más aplicado y más comparativa, lo interesante es estudiar los procesos de democratización, lo que no es exactamente de llegar a una situación imaginaria final de democracia completada. Las democratizaciones son otra cosa, son trayectorias de cambio en esta dirección, más o menos, pero trayectorias que, por ejemplo, pueden no ser unilineales, pueden tener